Esta mañana yo quiero compartirle acerca de Dios de pacto. ¿Qué es el Dios de pacto? ¿Por qué la palabra pacto? Mire, ¿por qué el ministerio Jesús Dios de pacto? Les voy a decir por qué también, al final. Amén. Dice, ¿cuántos de ustedes se les movió el corazón cuando oyeron esta canción? Jesús Dios de pacto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. Eso fue lo que Dios nos habló a nosotros. Ustedes van a hacer un pacto con nosotros. Y créanme que va a suceder. Esa fue una de las primeras canciones que me movió mi corazón. El Señor, cómo, cuándo y dónde, no sé, pero yo sé que va a suceder. Te creo con todo mi corazón. Entonces Dios es nuestro Dios de pacto. Amén. Dice, es un Dios verdaderamente de pacto. Desde el principio que Él creó ser humano, Él nos creó no como piensan algunos para estar en el cielo como un juez. Dios no nos creó a nosotros para estar Él en el cielo como un juez y castigarnos constantemente. No, Él nos creó para tener comunión con Él. Dios desde el principio nos creó para tener relación con el ser humano. Nos creó para que tengamos una vida de alegría con Él, para poder disfrutar a nuestro Dios, para poder alabar a nuestro Dios, para tener comunicación con nuestro Dios. Amén. Esa fue la razón por la que nos hizo. Al principio, cuando Él creó a Adán y a Eva, ustedes se imaginan, Adán y Eva, Adán caminaba con Él. ¿Ustedes se imaginan eso? Se levantaba por la mañana y decía, buenos días, Señor, ¿cómo está? Y caminaban los dos junticos y hablaban. Pero a Adancito se le fue el bombillo, como digo yo. Adancito dejó todo ahí. El pecado entró al hombre. El pecado entró al hombre. Pero lo lindo es que esa misma oportunidad Dios nos la da hoy en día. Esa misma relación la podemos tener nosotros con Dios hoy en día. Podemos tener esa misma relación con Dios, hablar con nuestro Dios, comunicarnos con nuestro Dios. Amén. Ese mismo pacto está pendiente, está vigente hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por nosotros. Jesús pagó el precio final para que nosotros podamos volver a tener esa relación con Dios. Amén. La palabra pacto se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis más de 300 veces en la Biblia. Imagínense cuántas veces se ha hablado del pacto de Dios. Y dice que la primera vez que aparece es en el capítulo 6, 18 de Génesis. Dice, mas estableceré mi pacto. No vayan si quieren ahí, yo lo voy a leer. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El primer pacto que Dios hace en la Biblia es con Noé. Amén. Dice que Dios se obstinó prácticamente, lo pongo en las palabras mías, se obstinó del ser humano. Dice, ¿y hasta cuándo? La maldad del hombre era constantemente engaño, atropello, acababan. Dice, y dice que la palabra que dice que Dios se arrepintió de su creación. Se arrepintió de habernos creado. Dice, me he arrepentido de hacer esta tierra, me he arrepentido de hacer el ser humano, me arrepentí de hacer hasta las aves de los cielos. Y todo lo voy a acabar. Pero algo sucedió. Diga conmigo, algo sucedió. Y dice, Dios declaró un juicio contra esa generación, un juicio de destrucción y un juicio de diluvio. Un diluvio vino sobre la tierra y acababa con todo. Dice, Noé era el recipiente del pacto del Señor en ese momento. Por causa de Dios encontrarlo justo. Dios encontró a Noé justo. Y por causa de encontrarlo justo, dijo, ¿sabes qué? Tú y tu casa no morirán. Sí, ahí se cumple el primer pacto. Tú, por ser justo, por levantarte cada mañana, por orar constantemente, por estar dando lo que ni tienes, porque has sido justo delante de mí, tú y tu casa serán salvas. Eso es una de las primeras promesas que Dios nos da en la Biblia y la vemos cumplida con Noé. Noé dijo, ¿sabes qué? Dios dice que iba a acabar con todo esto, pero ¿sabes qué? Me imagino Noé hablando con su mujer, dice que le hagamos un arca. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios te mande ahora en el medio ahí de Jayalí a hacer un... ¿Eh?
¿Qué hay imposible que Dios te está pidiendo en tu vida que hagas? Porque hay siempre algo imposible. Esa era la imposibilidad de Noé. Si un arca. ¿Qué significa un arca? Tu problema y el mío. ¿Qué puede significar un arca? Una inmensidad de situación que no sabemos cómo entrarle. ¿Tú te imaginas? Dice la palabra que Noé no tenía a nadie. 2 o 3 hijos con las esposas para hacer una inmensidad de arca. Quiero que entiendan esto en lo natural. Porque ahora vamos a la parte espiritual. Dice la palabra que lo encontró justo. ¿Qué hizo Noé? Dio un paso de fe. ¿Ustedes están recibiendo esto? Dio un paso de fe. Dijo, Señor, esta es la imposibilidad que yo tengo. No sé por dónde mirarlo, pero si tú lo hablaste. Ay, mamá. Dígale al vecino, si Dios lo habló, lo hace. Pero dígaselo como que lo cree. Si Dios lo habló, lo hace. ¿Qué se necesita para establecer un pacto con Dios? Para establecer un pacto con Dios, para cualificar un pacto con Dios, tienes que encontrarte, número 1, justo. Ser una persona justa. Número 2, limpio de corazón. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Tienes que amar a Dios. Número 3, tienes que ser una persona sin maldad. Salmo 5:4, no eres un Dios que se complace en la maldad. Por algo fue que trajo el diluvio. Por algo fue que juzgó la tierra. Porque había maldad en la tierra. Amén. Número 4, estás dispuesto a adorarle. Lucas 4:8 dice, al Señor tu Dios, a Él adorarás. ¿Quiénes somos los justos? ¿Quiénes son los justos? Los que se levantan cada mañana, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, y adoras a tu Dios. ¿Con qué lo adoras? Lo adoras con todo. Lo adoras con tus diezmos, con tus ofrendas, lo adoras con tus hijos, lo adoras contigo mismo, sacrificándote constantemente, lo adoras en el servicio, lo adoras levantándote cada mañana a ir a hacer tu labor de tu esposo, de esposa, lo adoras constantemente, pero con un corazón justo. ¿Están conmigo? Entonces, número 5, dispuesto a sacrificarte. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Si no hay sacrificio, ¿cómo que decía? No te vista que no va. Tiene que haber sacrificio. Si Noé no hace la barca, no te montes que no va. Ese es un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que Dios te está hablando? Dios nos pide sacrificio. Quizás el mío no es el tuyo, ni el tuyo sea el de él, ni el de él sea el de ella. Pero Dios te está pidiendo un sacrificio de algo. Hay algo que tienes que soltar para que pases ese nivel de situación que tienes en tu vida. Hay algo que tienes que dejar atrás. Una vida, dice que una vida tiene que ponerse, un sacrificio tiene que ponerse, una sangre tenía que ser derramada para que puedas llegar al pacto. ¿Me dicen amén? Amén. Yo sé que esto es un poquitico incómodo, pero Dios le extendió la oportunidad a Noé de salvarle del diluvio, no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Le dijo en el capítulo 6, en el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu familia. Amén. Dice, Dios fue el que tomó la iniciativa de establecer este pacto. El pacto fue para el beneficio de Noé y su descendencia. Todo pacto que tú hagas con Dios, todo pacto que tú hagas con Dios, alguien tiene que empezar en tu descendencia a hacerle un pacto. Y eventualmente, ese pacto va a traer consecuencias negativas o positivas a tu descendencia. Punto es, ¿qué tú vas a pactar hoy con Dios? Lo que tú decidas hacer hoy con Dios es las consecuencias que van a estar en tu descendencia. ¿Me dicen amén? Amén. Dice,
El pacto fue para el beneficio de él. Todo lo que Noé hizo fue creerle a Dios, darle un paso de fe. Dice, eso fue todo lo que Noé hizo. Y Noé aceptó el regalo que Dios le dio, un regalo de gracia, de misericordia, inmerecida. Porque no se la merecía tampoco. Porque fue por gracia, porque lo encontró justo. Pero también era inmerecida. Amén. Y Noé la aceptó. El reto que Dios te está poniendo hoy en tu vida, tienes que orarlo y aceptarlo, por muy duro que sea. ¿Está llegando esto a ustedes? Amén. Tenemos que entender algo. Un pacto es un compromiso. Un pacto no es un contrato. Amén. Amén. En Gálatas 3:15 dice, un pacto sea de hombre, una vez gratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Nadie. El contrato se puede cancelar. Es más, tiene fecha de expiración. Puedo hacer un contrato contigo. Hacemos un contrato de negocio por un año, al año, adiós. No me resultó, encontré algo mejor. Un contrato. Ahora un pacto. Es diferente. Un pacto no se puede romper. El matrimonio es un pacto. Por eso hay tanto fracaso hoy en día con los matrimonios. Porque piensan que es un contrato. Llego, pruebo, no me gustó, cocinó mal, me voy. Es un pacto. Y a la vez que sea un pacto, no se puede romper. Amén. Dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios cancela uno de sus pactos. En ninguna. Porque cuando se arrepintió de haberlo hecho al hombre, en Génesis 6:5, vamos a leerlo. Génesis 6, del 5 al 7. Vamos a leerlo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal, constantemente pensando lo malo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Dice, pero en el capítulo 8 dice, pero halló gracia no entre los ojos de Jehová. Fue por gracia. Fue por gracia. Lo halló justo. Noé, quiero que me entiendan, Noé tenía las cualidades. Era justo, buscaba de Dios, pero no era suficiente. No era suficiente. Tenía que venir la gracia de Dios. Esas cualidades fueron las que lo llevaron a tener esa gracia. Lo llevaron a encontrar esa gracia. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, ahí se cumple el primer pacto de Dios con los hombres. Tú y tu casa serán salvos por causa de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. En el Antiguo Testamento nos dice también que Dios estableció pacto con otras personas. Por ejemplo, con Abraham, con Moisés. Nos habla acerca del pacto que hizo con David. Amén. Y muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que a través de los profetas también Dios le traía pactos al pueblo. Usaba un profeta para traerle pactos a los pueblos. Amén. Pero el gran pacto que la palabra nos dice en Hebreos 10:10, vamos a leerlo, Hebreos 10:10. Este es el gran pacto. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya, se acabó la matadera de animales, se acabó la derramación de sangre, una vez y por todas, dice la palabra de Dios, que vino Él como cordero inmolado a ser muerto por tus pecados y por los míos. Amén. Dice, el gran pacto vino en Hebreos 10:10, por ese nuevo pacto que fue sellado por la sangre de Jesucristo. Dios ha escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes sus leyes. Y por ese pacto también nos ha dado acceso, o nos ha dado cercanía a Él. Amén. El pacto más importante fue ese, el que hizo Dios en la cruz. El pacto más importante, que Dios entregó su Hijo por ti y por mí. Ese es el pacto más importante. Fue el último pacto de sangre. Vemos que en el Antiguo Testamento siempre tuvo que haber sangre por medio para alcanzar un pacto con Dios. Dios lo demandaba.
Porque se tenía que entender sacrificio. Se tenía que entender un sacrificio. De parte de la persona con la cual Dios pactaba. Al final Dios dijo, este será el último sacrificio. El último. Amén. Mandaré a mi Hijo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús? Una de tantas razones. Los animales que iban al sacrificio. Señor, voy a hacer un pacto contigo. Está bien, tráeme un cabrito ahí. Y ¡sácata! El cabrito no quería venir. Venían involuntariamente. Dios los recibía, pero él sabía que venían involuntariamente. No era sacrificio. Mátame una chiva ahí para... Qué fácil, ¿verdad? Eso no era sacrificio. Pero el pueblo no entendía. Jesús vino voluntariamente. Y dijo, yo soy sacrificio. Nadie me quita mi vida. Yo mismo la pongo y la tomo cuando yo quiera. Pero yo vengo en sacrificio. Nadie lo entendía, ni sus discípulos lo entendían. Se decían entre ellos mismos, se nos volvió loco el maestro. ¿A dónde dice que va? ¿Ustedes creen que en verdad Jesús quería morir? Si lo dijo al Padre, Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Qué copa? Él sabía los latigazos que le venían. Jesús se crió siendo un carpintero. Él sabía el tamaño que tenían las puntillas esas. Y me imagino que siendo carpintero, por lo menos 1 o 2 veces se martilló un dedo. Lo estoy diciendo con respeto, no me malinterpreten. Él conocía, tenía conciencia del dolor que le venía. No solamente físicamente, pero espiritualmente. Porque que el momento que estuvo clavado en esa cruz, Dios el Padre no lo pudo ni mirar. Porque dice que llevó tu dolor, tu enfermedad, tu pecado. No me están entendiendo. Tus heridas, tus problemas, tus situaciones. Imagínense que con una queremos morirnos nosotros. Él cargó todas esas. Se las echó en el hombro. Y el Padre tuvo que darle la espalda. Hijo mío, por ahora, hasta que llegues ahí no te puedo mirar. Dice que le daban latigazo, le daban latigazo. Su madre no lo entendía. La palabra nos dice que cuando un momento determinado su madre se acercó y le dijo, hijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque es imposible que tú estés pasando por una situación y sigas aguantando, y sigas aguantando. Y tú digas al final, pero Dios me habló, Dios me dijo, Dios me lo prometió, porque es un Dios de pacto. Dios ha hecho un pacto. Tú lo entiendes ahora, mujer, aunque seas mi madre, tú no lo entiendes. Pero Dios hizo un pacto conmigo, yo hice un pacto con Dios. Yo me estoy poniendo, no me están arrebatando, yo me estoy poniendo. Pero la madre no entendía. Los discípulos no entendían. Es más, lo miraban desde lejos. Le decían, ¿y para dónde va? ¿Qué pasó? Digan conmigo, Dios de pacto. Y los latigazos venían. Los latigazos venían. Y en el momento que la madre pudo verlo, le dijo, hijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dijo, no te preocupes, mamá. Yo todo lo voy a hacer nuevo. Todo lo voy a hacer nuevo. Pero créeme, ¿qué necesitas? ¿Un hijo? Fíjate el nivel de pacto que tenía Jesús antes de morir en la cruz. Le dijo a la madre, ¿qué necesitas? ¿Un hijo? Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo.
Jesús en el medio de su dolor, en el medio de su entrega, en el medio de las circunstancias, en el medio de la tortura, en el medio del problema, en el medio de los latigazos, en el medio del castigo, Él entendía el tuyo. Murió. Y los fariseos, ya, acabamos con este. Cuando se le aparece a los 12 y se le aparece a todos los demás, dice, ahora es cuando es. Mira, tengo las llaves del infierno, las tengo conmigo. Ahora eres tú y yo. Váyanse, que aquí viene mi Espíritu Santo. Con todo y eso, nos deja el ayudador, nos deja el consolador. Porque Jesús sabía que teníamos necesidad de algo más. Él sabía, su partida era necesaria, pero Él sabía que tú y yo no lo íbamos a hacer solo. Él estaba consciente de eso. Y les dijo, te voy a mandar un consolador. Alguien que cuando tú estés clamando en tus momentos más difíciles, lo sientas. Lo sientas. Ay, Milde, pero yo no sé de qué me estás hablando. Te estoy hablando del Espíritu Santo. Te estoy hablando que en los momentos que tú dices, ay, pero siento una cosquillita ahí que me dice que no vaya para allá. Ese es el Espíritu de Dios. No le des la espalda, no le tapes tu oído. Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo. Las veces que tenías que morir, las veces que el enemigo te preparó una trampona de esta manera así, que tú decías, de esa yo no me voy a salvar, era porque Dios no había terminado contigo. Dios tenía un plan para tu vida. Dios tenía algo preparado mejor para tu vida. Y el Espíritu Santo hizo el trabajo. No podemos despreciar lo que Dios hizo en la cruz. No podemos mirar tan sencillo así lo que Dios hizo en la cruz. Dígale al Espíritu Santo que le dé revelación de lo que Dios hizo en la cruz. Va más allá. Va más allá de un dolor, va más allá de un latigazo, va más allá de ponerlo en una cruz, de la humillación, va más allá de tanto. Fue un pacto. Y a veces, porque a la mujer no le cae bien, ya se quieren divorciar. Me dicen amén las mujeres. Y los hombres también, ¿verdad? Porque a veces nos dan palazos. El punto es, tenemos que entender pacto. Diga conmigo, pacto. Pacto. Tenemos que entender pacto. De nuevo, empiezo donde lo dejé. Por eso es la necesidad de que Dios levante hombres y mujeres. Hombres y mujeres que entiendan pacto. Hombres y mujeres que no se rindan a mitad de camino. Es muy fácil rendirse. Las tentaciones de rendirse son tan lindas. Porque lo son bonitas. Uy, mira el camino, mira. Ve, tirame, no, mira. Ya. Ahora tirame de ahí para allá. No. Pero si cuando Dios te habló, pero si cuando Dios te dijo, pero si Dios te prometió, me dicen amén. Si Dios lo dijo, porque va a suceder. Si Dios te prometió que aunque te tires, Dios le dijo, el diablo dijo a Jesús, llevas 40 días en un desierto pasando hambre y sé, ¿qué tú quieres? Las naciones del mundo, dale, te las doy. Y nada más que Jesús lo miraba. Estate tranquilo. Me quedan nada más que unas horitas para terminar los 40 días. ¿Me dicen amén? ¿Eres el Hijo de Dios? Sí. Párate aquí en esta loma. Zúmbate. A ver si es verdad. ¿Qué le estaba dando? El camino rápido. Cuando tú estás en el medio de la desesperación, lo que más quieres hacer es morirte. Tú me estás entendiendo. Lo que quieres hacer es, mira, mejor mátame. Si esta es la vida que tú me has dado, si tú me has prometido cielo y tierra y todavía estoy por el medio de estas circunstancias, no tengo ni para un peso ni para comer, mátame mejor. ¿Sí o no? Pero si Dios lo dijo, pero si Dios habló tu corazón, pero si Dios habló tu vida, pero si Dios te dio promesa, pero si Dios te dio confirmación, pero si está escrito en mi Biblia, tiene que suceder. Déselo fuerte si es para Dios.
Tiene que suceder. Mandaré a mi hijo, dijo Jesús. Y se iba a tirar ya Jesús. Me tiro, ¿no? Me voy a tirar. Mira, diablo mentiroso. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. En el medio de esas circunstancias, en el medio de ese problema. Oye, Emilio, pero yo no sé ni para dónde mirar, ni qué hacer, ni a quién llamar, porque hay veces que llamo ni me contestan. Aleluya. Dios quiere que pase por circunstancias, situaciones, para que no dependas de las personas. Porque hay solamente un nivel en que yo, Jackie o cualquiera de los que están aquí presentes te pueden llevar. Ven conmigo, pero mira, ¿tienes tu problema? Sí, y el mío también. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que si tú vas a tu Biblia, que si tú vas a la palabra de tu Dios y la buscas de todo corazón, algo tiene que suceder. Porque hay más de miles de promesas aquí que tienen que cumplirse en tu vida y en la mía. El punto es que Dios está buscando, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Eso no es solamente que no era justo, era una de las cualidades. Voy a hacerle un cuento. Teníamos nosotros un negocio, negocio grande, muchos de la familia lo conocen. Y llego yo un día a pedirle un préstamo a un hombre. Estaba necesitado. Tenía un negociazo por delante. Y si, ¿qué hago? Toco la puerta. Y le digo, fulano, ven a verme aquí. Sentamos y cómo le hablo, cómo le digo. Y empecé a decirle, porque yo me levanto a las 6 de la mañana. Y imagínate, son las 12 de la noche, estoy trabajando. Y yo estaba haciendo una alegoría que el mejor del mundo. El hombre que se me queda mirando dice, ¿cuánto te hace falta? Aquí está. No has hecho nada de lo que yo no he hecho. Me quedé así. No has hecho nada de lo que yo no he hecho. El punto es, cuando pensamos que estamos ya, mira, al derribarnos, piensa que hay alguien detrás de ti peor. Piensa que hay alguien que depende de ti también, de tu palabra, de ese momento, de la acción que tú vayas a tomar en ese momento. Piensa que hay una generación detrás de ti que depende de la acción que tú vayas a hacer, del pacto que tú vayas a tomar en ese momento. ¿Me dicen amén? Un aplauso a Dios. Amén. Lo lindo es que sabemos, lo bueno es que el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Sí o no? Como me gusta decir a mí, ¿sí o sí? Porque no puedes decirme que no, es la realidad. ¿Sí o sí? Hay algo que tienes que soltar. El punto es que, ¿con qué te vas a ir hoy esta noche para tu casa? Que tú digas, oye, esa palabra de ese chiquito. Wow. Hay algo que tengo que soltar. Porque nos vamos aquí saltando y brincando. Aleluya, gloria a Dios. Y mañana estamos igual, el carro no me arranca. El punto es que vas a soltar. Hay que reírse porque es la realidad. Estamos aquí, estamos viviendo y coleando. No podemos irnos para allá para el cielo todavía. Hay que ver las cosas como son. Hay algo que tienes que soltar, hay algo que tienes que sacrificar, hay algo que tienes que dejar, hay algo que tienes que entregarle a Dios, hay algo que tienes que poner en el altar, hay sangre que tienes que derramar, sangre física que tienes que derramar, hay algo que tienes que hacer una entrega aunque te duela con el alma. Hasta que tú no hagas eso, no vas a pasar a otro nivel. Hasta que tú no entregues lo que tengas que entregar en tu vida, Dios no va a hacer la transformación en ti. Hasta que tú no digas, Señor, heme aquí, no es en mi fuerza, es en las tuyas. Yo sé que yo no puedo solo, pero tu Hijo lo pagó en la cruz. Tu Hijo se entregó él mismo porque Él quiso, lo hizo voluntariamente. Yo voy detrás de Jesús, yo voy detrás de Jesús. Yo no lo entiendo, yo no lo veo. Señor, ahí está el mar delante de mí, tengo que cruzarlo. Están las montañas que les digo. Voy a mi palabra. Si te hubiera fe como un grano de mostaza, le dices a esa montaña, ¿qué? Entonces ustedes ya se la llevaron. Lo bueno es que ya lo saben. Amén. Da un aplauso a Dios. ¡Hey! No existe tal cosa como salvación gratis. Desde que me aprendí eso, lo digo cada vez que puedo. Me encanta. No existe.
Ay, ya, qué lindo, ven donde Dios ya todo. No, espérate. Hubo un sacrificio de parte de Dios, hubo un sacrificio de parte de Jesús. ¿Dónde está el tuyo? ¿Verdad, mi amor? Sí. Deja a los niños, mira qué linda. Amén. Entonces, así que Él nos invita por ese pacto nuevo, nos invita. Él nos invita a acercarnos a Él. Nuestro Dios es un Dios totalmente personal y Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Él la anhela, la necesita. Su clamor diario, su intercesión, la intercesión diaria de Jesús es que la relación tuya con Él se haga fuerte, que exista. Porque sabe, cada vez que tú le dices, Señor, Jesús, heme aquí, dice, wow, mis latigazos no fueron en falso. La sangre que yo solté no fue en falsa. Vamos, tiene que creerlo. Amén. Bajo ese pacto, Él nos invita a una relación con Él, no solamente ahora, sino para toda la eternidad, para siempre. Porque sabemos que cuando hacemos pacto con Jesús, no morimos y somos enterrados. Es aquí todo, nos vamos a un lugar de sufrimiento, sino que tenemos un pacto eterno de estar en su presencia por el resto de la eternidad. Amén. Eso de que hay lugar intermedio, de que hay ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso? De que coge y ven para aquí, déjame ahora, te saco un poquitito. No existe. O vas para el cielo o vas para el infierno. Sencillo como eso. Es más, un purgatorio. No me salía la palabra por ninguna parte. Tan sencillo, Dios lo puso en blanco y negro. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Ese fue el aceite que me echaron. Me ungieron, me dijeron, te vamos a ungir. Y aleluya, Señor. Y un chorro de aceite. Gloria a Dios. Qué tremendo. Por eso es que está embarrado, ¿viste? Pero hay un cielo y hay un infierno. Nos divertimos, nos reímos, pero esto es bien serio. Hay un cielo y hay un infierno. Si Jesús habló tanto del infierno, es porque es real. Y cuando tú sabes, cuando tú tienes una experiencia con algo real, tú dices, oye, ayer lloré por esa persona y se sanó, tú no sabías lo que tenía y tú lo hablas tan real, es porque tuviste una experiencia. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Tuviste una experiencia. Entonces Jesús tuvo una experiencia de primera mano con el infierno. Dice que cuando Él muere, no fue directo al infierno, le predicó a aquellos que estaban muertos. Le dijo, te doy cautividad, a aquellos que están cautivos los declaro sanos, los saco en el nombre de Jesús. Le predicó a los que estaban muertos y después le arrancó las llaves al diablo. Él tuvo un encuentro, Él sabe lo que es el infierno. Por eso habló más del infierno que del cielo. Porque ese es el lugar que no quiere que tú y yo vayamos. ¿Me dicen amén? Entonces es un lugar real. Amén. Es un lugar real. Así que cuando hacemos un pacto con Jesús no morimos y no somos enterrados. Es aquí que todos nos vamos a un lugar de sufrimiento, sino que tenemos un pacto eterno de estar en su presencia por el resto de la eternidad. Y parte del pacto también es poder tener una vida abundante aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No solamente esperamos una gran recompensa final de nuestros días, que es algo muy hermoso, sino que hoy en día tú y yo podemos vivir vidas plenas. Y en nuestras relaciones humanas, porque somos hijos de pactos. Somos hijos de pactos. Entramos a su presencia a través de un pacto, el pacto que hizo Jesús. Dios lo que está buscando es que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón sincero. No me vengas con cuentos que Dios se la sabe toda. Por mucho que querramos inventar, damos una vuelta. Vamos a terminar en el mismo lugar. Importante que vengamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. ¿Me dicen amén? Amén.